Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Micaela y en esta ocasión vamos a repasar algunas cuestiones que ya hemos visto anteriormente acerca de la comunicación y sumar un aspecto con respecto a la misma para poder abordarlo con mayor amplitud. Muy bien, todos sabemos que desde siempre los seres humanos necesitamos comunicarnos y fue por ello que creamos un complejo sistema de comunicación que se encuentra compuesto tanto por códigos lingüísticos como no lingüísticos, como por ejemplo los tonos de voz, los gestos, los movimientos corporales, etc. Muy bien, el tema de hoy implica que reveamos aquellos aspectos que ya conocemos sobre la comunicación. ¿Recuerdan cómo habíamos definido a la comunicación? Bien, la habíamos definido como una actividad que llevan a cabo todas las personas y que consiste en transmitir o recibir mensajes. Estos mensajes se encuentran compuestos por signos. ¿Qué eran los signos? Era algo que está en lugar de otra cosa, como por ejemplo una palabra. Esto es posible debido a nuestra capacidad de interpretar estos signos. Ahora bien, toda situación comunicativa se encuentra compuesta por diferentes elementos. Estos elementos se organizaban en lo que nosotros ya vimos anteriormente como esquema de comunicación. ¿Cuáles son los elementos que se organizan dentro de este esquema de comunicación? ¿Lo recuerdan? Bien, el esquema de comunicación se encontraba compuesto por estos 6 elementos que organizamos en este esquema. ¿Cuáles son estos elementos? En primera instancia nos encontramos con un emisor, que es una persona, un grupo de personas o bien una institución que emite un mensaje, que es un código de signos, para que lo recepcione justamente un determinado receptor, que puede ser nuevamente una persona, un grupo de personas o bien una institución. Pero para que el mensaje pueda ser producido y pueda ser interpretado correctamente, se requiere la presencia de un determinado código, que sea conocido por todos los interlocutores dentro de una comunicación. Este código podemos ejemplificarlo a través del lenguaje. Compartir el mismo lenguaje posibilita la transmisión de un determinado mensaje. Otro elemento indispensable a la hora de comunicarnos es el contexto, o bien el referente. ¿De qué estamos hablando? Del tema o la idea que se desarrolla en el mensaje. Y por último, y no menos importante, se requiere de un canal. ¿Qué es el canal? Es el medio físico a través del cual se va a transmitir el mensaje. Este medio puede ser tanto oral como visual. Cuando hablamos de un medio oral, podemos referirnos, por ejemplo, a determinados sonidos o bien a la oralidad, a expresarnos oralmente. Y cuando hablamos de lo visual, podemos referirnos tanto a imágenes como a la misma escritura. Vimos además que existen diferentes factores que intervienen o bien que condicionan el óptimo funcionamiento de este esquema de comunicación. En otras palabras, podemos decir que estos factores pueden tanto facilitar la comunicación, dificultarla o bien impedirla. ¿Cuáles serán estos elementos? Bien, en primer lugar nos encontramos con lo que conocemos como competencia lingüística. ¿Recuerdan de qué se trata esta competencia lingüística? Se trata de aquellos saberes que tienen los participantes de la comunicación acerca de su propia lengua. Este conocimiento es el que permite poder producir, es decir, poder elaborar e interpretar determinados mensajes. Este conjunto de saberes permite a los interlocutores comprenderse y así evitar ambigüedades. Otro de los factores que vimos que condicionan el funcionamiento del esquema de comunicación es la competencia paralingüística. ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de competencia paralingüística? Nos referíamos tanto a los gestos, los tonos de voz, los movimientos corporales y, si se trata de la escritura,
Nos referimos tanto a los signos de exclamación como de interrogación, las comillas, los puntos suspensivos, etc. Como tercer aspecto nos encontramos con la competencia, pero esta vez no es lingüística ni paralingüística, hablamos de la competencia cultural. Se trata de aquellos saberes que cada uno de los interlocutores posee acerca del mundo que habita y que pudieron ser obtenidos tanto por sus estudios, por su educación, por su formación o bien por su experiencia de vida. Pensemos que si una persona está intentando comunicar un mensaje a partir de una determinada temática que su interlocutor no conoce, el proceso comunicativo se va a encontrar con determinadas dificultades. Como cuarto factor nos encontramos con la competencia, pero esta vez ideológica. ¿Recuerdan? Se trata de aquellos valores o de aquellas ideas que posee una persona con respecto a otra o a determinada cuestión y que lo predispone a la hora de comunicarse con otras personas. Un claro ejemplo son las diferentes ideas acerca de la política o de los gobiernos que se van sucediendo en una nación. O también podemos tomar como ejemplo el fanatismo por determinados equipos de fútbol. El quinto aspecto también predispone a las personas a la hora de comunicarse. Estamos hablando de las determinaciones psicológicas. ¿A qué nos referimos? Simplemente a la salud mental o bien al estado de ánimo de cada una de las personas que intenta establecer una comunicación. Pensemos que no nos comunicamos de la misma manera cuando tenemos un mal día, cuando tenemos mal humor, cuando pasamos por un momento difícil, a como cuando nos encontramos bien, alegres y contentos. Bien, el sexto y último factor, ¿de qué se trata? Se trata de las restricciones discursivas. Aquí intervenían dos aspectos principalmente. En primera instancia, la relación que existe entre los participantes de una situación comunicativa. No es lo mismo comunicarse con un amigo, con un familiar, que por ejemplo con un abogado, con un doctor o con un jefe. Y otro factor dentro de las restricciones discursivas es la situación en la que se produce aquel intercambio. No es lo mismo hablar por WhatsApp, hablar en la calle, intervenir en una clase y podemos encontrar infinitos ejemplos. Recuerdo que también habíamos hablado del género, es decir, no es lo mismo tener una conversación que elaborar un examen, es decir, que también este esquema de comunicación se va a ver afectado por el género en el que nosotros nos desenvolvamos. Bien, ahora acercándonos un poco más al tema que vamos a tratar hoy, les quería recordar que cada uno de los mensajes que un emisor elabora persigue determinado objetivo o bien tiene determinada intención. Puede ser tanto informar como dar una opinión o también establecer un mandato o una orden. Esto lo vimos también a partir de la explicación de los modos verbales. Recuerdan que en el modo indicativo nos servía para informar acerca de la certeza de algún aspecto. El modo imperativo nos servía para dar una orden y el subjuntivo una posibilidad o un deseo. En ese caso también estamos hablando de las intenciones que tiene un determinado hablante para transmitir un mensaje en particular. Pero cuando hablamos del esquema de comunicación, a cada una de estas intenciones, a cada uno de estos objetivos, vamos a denominarlos funciones del lenguaje. Los elementos que componían el esquema de comunicación eran 6 y las funciones del lenguaje también son 6. Cada una de las funciones se corresponde con un elemento del esquema de comunicación. Bien, lo que hice fue elaborar nuevamente el esquema de comunicación para poder observar
cómo cada una de las funciones del lenguaje se corresponde con el elemento dentro del esquema de comunicación. Bien, lo que voy a proceder a hacer es a mostrarles algunas imágenes para que ustedes puedan dar cuenta de la intención que tiene quien elaboró el mensaje, quien elaboró la imagen, y así juntos poder descubrir a qué función se corresponde. Bien, los invito a observar la siguiente imagen por unos breves segundos y les voy a pedir que a medida que la observen vayan pensando cuál pudo haber sido el objetivo de quien elaboró este mensaje o bien cuál fue la intención. Bien, en esta imagen podemos observar cómo el autor intenta transmitir una información objetiva, una información verificable, que podemos encontrar tanto en textos académicos, en textos explicativos, como en artículos de divulgación. Su objetivo principal es compartir información sin hacer valoraciones personales acerca de la misma. Ahora, ¿recuerdan cuál era el elemento dentro del esquema de comunicación que hacía referencia al tema o a la idea de un determinado mensaje? Muy bien, estamos hablando del contexto. Ahora, ¿de qué intención, de qué función estamos hablando cuando el componente que predomina es el contexto o el referente, es decir, el tema o la idea que trata determinado mensaje? Esa función va a denominarse función referencial o informativa. Ahora, si observamos el siguiente poema de la escritora argentina Alejandra Pizarnik, nos dice: hoy pienso mucho en vos, te releo, te recreo y te extraño. Si yo les pregunto, ¿qué persona gramatical se encuentra dentro de este poema? Probablemente ustedes me respondan que la primera persona del singular. Alejandra Pizarnik habla de sí misma. Yo pienso, te releo, te recreo y te extraño. ¿Cuál pudo haber sido la intención de ella al elaborar este mensaje? El emisor, en este caso la escritora, nos está comunicando cómo se siente, qué se encuentra habitando en su interior y cuáles son sus emociones en ese momento. Expresa sus sentimientos, sus sensaciones en primera persona del singular. Por lo tanto, si estamos hablando de un yo, ¿cuál es el componente que más se encuentra involucrado teniendo en cuenta los diferentes elementos del esquema de comunicación? Muy bien, estamos hablando del emisor. Y dijimos además que en el mensaje podemos encontrar distintos sentimientos, distintas emociones que ella transmite. Por lo tanto, esta función va a denominarse función emotiva o expresiva. Bien, veamos la siguiente imagen. ¿Qué nos dice? Adoptá, no compres, no me ignores, adoptame. Nuevamente recordando la clase de los modos verbales, ¿cuál es el modo que aquí se utiliza más? El modo imperativo. Y cuando hablábamos del modo imperativo, decíamos que el emisor está intentando modificar o convencer de alguna manera al destinatario para que cambie su actitud con respecto a algo o bien que lleve a cabo determinada acción. Entonces, ¿cuál piensan que puede ser el elemento del esquema de comunicación en el que se centra la función que aquí estamos por ver? Estamos hablando del receptor, porque se intenta que justamente el receptor de un mensaje cambie su actitud o lleve a cabo una acción. Esta función, ¿cómo va a denominarse? Función conativa o apelativa. Ahora observemos el siguiente meme. Cuando tu novio es más alto que tú, amor, ¿me escuchas?
¿Qué es lo que está intentando hacer en este caso la novia? Está intentando verificar si el mensaje que probablemente intentó transmitir con anterioridad fue recibido con éxito por su interlocutor, por su novio. Este mensaje podemos elaborarlo tanto en una llamada telefónica, en persona, un docente a su clase. ¿Y qué es lo que se está intentando verificar entonces, teniendo en cuenta los elementos del esquema de comunicación? ¿Recuerdan cuando hablábamos del medio físico a través del cual se transmite un mensaje, que podía ser tanto visual como auditivo? En ese caso estábamos hablando del canal. Lo que se está intentando corroborar a través de esta expresión es si el canal funciona, confirmando así si la atención del interlocutor se mantiene. Entonces, si el mensaje se encuentra centrado en el canal, ¿cómo va a denominarse la función? Se va a denominar función fática. Y a modo de dato curioso, les quería comentar que estas formas de verificar si el canal de comunicación funciona correctamente también lo llevan a cabo los pájaros hablantes, además de los seres humanos. Por otro lado, es la primera función verbal que adquieren los niños pequeños. Por otro lado, les quería recordar, viendo nuevamente el meme, de un error de puntuación que se encuentra en el mismo. Cuando la chica dice, amor, ¿me escuchas? Ese amor está funcionando como un vocativo. Por lo tanto, ¿cuál sería el signo que debería encontrarse entre este vocativo y el me escuchas? El signo que falta es la coma. Esta siempre va a encontrarse cuando una persona intente dirigirse o llamar a un interlocutor de manera explícita. Por eso hablamos de que es necesaria la presencia de una coma en tanto este mensaje se encuentre escrito. Bien, volviendo a las funciones del lenguaje, observemos nuevamente otro meme. En este caso nos encontramos bajo la presencia del periodista y conductor argentino Alejandro Fantino. Vemos además una de sus expresiones o de sus frases características. Para, vos me estás diciendo que, etcétera. ¿Qué es lo que está intentando hacer? ¿Cuál es su intención o su objetivo a la hora de elaborar este mensaje? Está intentando corroborar si lo que la otra persona dice, explica o expone, él logra comprenderlo. Está intentando verificar si utilizan el mismo que cuando pensamos en el esquema de comunicación. ¿Recuerdan cuando hablamos de aquello que debe ser conocido por ambos participantes y que ejemplificamos a partir del lenguaje? Muy bien, estamos hablando del código. Alejandro Fantino lo que está intentando verificar es si el código es compartido por ambos interlocutores. Entonces, si cuando hablamos de código nos referimos al lenguaje y vemos que lo que se está intentando hacer a través de este mensaje es verificar ese lenguaje por medio del mismo lenguaje, nos encontramos hablando de una función metalingüística. Es decir, que estamos utilizando el lenguaje para aclarar aspectos del mismo lenguaje. Por ejemplo, en esta misma clase se está llevando a cabo una función metalingüística. Yo estoy utilizando el lenguaje para poder explicarles temas que tienen que ver también con el lenguaje. Ahora bien, para poder dar cuenta de la relación que existe entre la función metalingüística y el código, podemos observar que la palabra metalingüística se encuentra habitada por un prefijo, como vimos en clases anteriores. Y este prefijo significa, ¿qué significa el prefijo meta? Significa acerca de.
Si tenemos en cuenta este significado, podemos decir que metalingüística o metalingüístico significa acerca de la lingüística o bien acerca del lenguaje. Estas particiones en morfemas nos ayudan muchas veces a dar cuenta del significado de determinados términos y en este caso les puede ayudar para poder relacionarlo con el código. Bien, ahora ya por descarte podemos darnos cuenta de que la función que nos falta tiene que ver con el elemento y el esquema de la comunicación que denominamos como mensaje. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso les presento un fragmento de la canción Antología de la cantante Shakira. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos, con tus tantos dulces besos repartidos. Desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato. Podemos observar determinada rima, es decir, que el emisor del mensaje selecciona el vocabulario, selecciona las palabras y las combina para elaborar el mensaje que intenta transmitir. Podemos decir entonces que este mensaje tiene un propósito estético y que también podemos comparar con la poesía. Este propósito estético nos ayuda a ver cómo el mensaje se encuentra centrado justamente en el mensaje, en el mismo mensaje. Y la función a la que se corresponde se denomina función poética. Las diversas formas de literatura también pueden servirnos como ejemplo. Tengamos en cuenta entonces los cuentos, las novelas, las fábulas. Nuevamente, el emisor del mensaje, es decir, de cada uno de estos géneros, selecciona dentro de su vocabulario determinadas palabras que va a combinar con un propósito estético, es decir, para comunicar algo de la manera que él quiere. También podemos dar cuenta de esta función en las adivinanzas, en los juegos de palabras. Esta función, la función poética, es fácilmente confundida con la función emotiva, porque podemos relacionarlo, ¿no? En la poesía también se pueden intentar transmitir emociones, sensaciones. Es más, en el ejemplo que vimos, tomamos una poesía de Alejandra Pizarnik. ¿Por qué tomé ese ejemplo? Porque en ella se encuentra hablando exclusivamente de sí misma. Es decir, es un mensaje que bien podríamos encontrar en otro género. Podríamos nosotros mismos decírselo a otra persona, escribirlo en una carta, en un mail y en muchos otros formatos. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Es muy difícil que en un mensaje encontremos solamente la aplicación de una sola de las funciones del lenguaje. Lo que va a ocurrir la mayoría de las veces es que una de ellas va a preponderar con respecto a la otra. En el caso de la poesía de Pizarnik podemos hablar tanto de una función emotiva como de una función poética. Lo mismo sucede con la canción que vimos de la cantante Shakira. Ahora bien, dentro de la función emotiva podemos encontrar mucho más que una poesía o que una creación literaria. Puede ser, como dije antes, un mensaje personal nuestro hacia otra persona. Y cuando hablamos de la función poética, se está tratando más bien de un objetivo, de una intención estética, de poder presentar determinado mensaje de una forma en particular. Bien, así es como quedaría entonces nuestro esquema con respecto a las funciones del lenguaje. Vemos cómo se corresponde cada una de las funciones con el elemento bajo el cual se centra cada una. La función referencial con el contexto, la función poética con el mensaje, la función metalingüística con el código, la función fática con el canal, el emisor con la función emotiva y el receptor con la función conativa. Bueno, vamos a llevar a cabo una actividad de reconocimiento. ¿De qué se trata entonces? Les voy a compartir distintas imágenes, distintos mensajes o discursos
y ustedes deberán decir a qué función del lenguaje creen que se corresponde. ¡Mucha suerte! Muy bien, vemos entonces cómo a partir de la imagen que nos dice por qué usamos la H muda, se corresponde con la función metalingüística, es decir, se está utilizando el lenguaje para tratar o elaborar un mensaje que involucre justamente al lenguaje. Bien, cuando nos encontramos con el siguiente ejemplo, hola, sí, ¿dónde estás? No te veo. ¿Me escuchás? Hola. Está intentando verificarse si el canal, es decir, el medio físico a través del que se transmite el mensaje, funciona. ¿Cómo se denominaba esta función? Función fática. Perfecto. Continuemos. Cuando nos encontramos con el poema de Horacio Quiroga, Tu agonía, ¿a qué función se corresponde? Nos encontramos entonces con una selección voluntaria del vocabulario. La ubicación de cada una de las palabras también se encuentra definida por la intención del emisor del mensaje y, por supuesto, tiene un propósito estético. Estamos hablando entonces de la función poética. En la infografía de la célula, ¿de qué función estamos hablando? Estamos hablando de la función referencial o informativa. Se nos transmite una información que es verificable, que parte de una certeza y que también podríamos considerar como un saber científico. ¿Qué sucede con el cartel que nos comunica? Usá tapabocas, es obligatorio. Recordemos el uso del modo imperativo, de la intención de modificar la actitud del hablante o bien que lleve a cabo determinada acción. Estamos hablando de la función conativa o apelativa. La última de las imágenes nos dice: día 1 sin ti. Te echo tanto de menos que en mi reloj aún es ayer. Es un poema de la autora Elvira Sartre. Nos encontramos ante una primera persona del singular, la intención de transmitir emociones o sentimientos propios del interior del emisor del mensaje. Estamos hablando de ¿qué función? Se trata de la función emotiva. Muy bien, para la siguiente y última ejercitación les voy a pedir que formen aproximadamente 6 grupos de pocas personas y que a cada uno de ellos les asignen un determinado número. Lo que voy a hacer a continuación es compartirles 6 consignas enumeradas del 1 al 6. Una vez que ustedes organicen los grupos, vean la asignación de cada uno de los números a determinada consigna y desarróllenla a partir de su correspondencia. ¿Con qué se van a encontrar? En cada una de las consignas les voy a proponer que elaboren un mensaje, un discurso que responda a una de las funciones del lenguaje que vimos anteriormente. La consigna número 1 se trata de la función poética. Relaten un poema de una estrofa y no más de 6 versos pensando en su mascota. Consigna número 2, función emotiva. Relaten un mensaje de WhatsApp en donde cuentan a un amigo cómo se sienten respecto a él o a ella. Tercera consigna, función metalingüística. ¿Qué es un sinónimo? Definan brevemente y ejemplifiquen. Cuarta consigna, función fática. ¿A partir de qué expresiones el docente se asegura que hayan comprendido lo que explica? Ejemplificar 2 de ellas.
Consigna número 5, a partir de la función apelativa o conativa. ¿Cómo le dirían a un amigo que se encuentra lejos de ustedes que necesitan su ayuda? Que se encuentra lejos de ustedes físicamente, por ejemplo a 30 metros. Dar 2 ejemplos. Sexta y última consigna, función informativa. ¿Cómo se reproducen las plantas? Responder en no más de 5 renglones. Bien, ¿cómo le fue en la resolución? A continuación les voy a compartir mi propia resolución de cada una de las consignas para que puedan ver si existe alguna similitud o, por el contrario, si hay una gran diferencia. Con respecto a la consigna número 1, elaboré el siguiente poema. En el verde de mi parque siempre encuentro al lindo peque. Chapotea en los charcos o rompe todo esqueje. Pero cómo no quererlo si se alegra tanto al verme. Consigna número 2. Hola, estoy un poco cansada de no poder dormir por las noches, pero me alegro mucho por vos y por tus logros. Te quiero mucho. Consigna número 3. Un sinónimo es una palabra o expresión que tiene el mismo significado que otra o muy parecido. Por ejemplo, terminar y finalizar. Cuarta consigna. ¿Se entiende? ¿Me explico? Quinta consigna. Juan, vení. Che, ayúdame. Sexta consigna. Las plantas se reproducen sexual o asexualmente. En la primera, las flores polinizadas por polen o células masculinas de los estambres fecundan las células femeninas u óvulos y se producen las semillas. Y en la reproducción asexual participan, por ejemplo, los tallos o los bulbos. Muchas plantas se reproducen de las dos maneras. Muy bien, y para finalizar les quiero recordar aquello que mencioné anteriormente, de que es muy difícil encontrar un discurso o un mensaje que responda únicamente a una de las funciones que vimos. La mayoría de las veces una tiene preponderancia por sobre la otra, o bien puede corresponderse con dos funciones a la vez, como también vimos a partir de los ejemplos. Espero que esta clase les haya sido útil, que hayan comprendido con facilidad cada uno de los conceptos nuevos y nos vemos la próxima.